Finalmente fui a ver la película La Odisea de Christopher Nolan y parece que coincidí, al menos en el día, no en el cine, pero sí en el día, con Arturo Pérez Reverte, puesto que al día siguiente ambos compartimos nuestro parecer en X. Y la verdad que me chocó mucho su comentario. Creo que de alguna manera no profundizó en exceso sobre los aspectos históricos de la película, más bien se centró en la obra cinematográfica en sí mismo, una obra que desde el punto de vista estilístico de la imagen es brutal, pero cuidado, porque hay muchas cosas que nadie ha dicho de la película y que debemos considerar, ni siquiera lo comentó, no sé si lo supo ver Arturo Pérez Reverte, de ahí nuestra confrontación, de ahí mi respuesta a su post en X. ¿Y quieres saber qué es lo que ha contestado él? Te lo voy a contar todo en este vídeo, no sin antes avisarte de que los spoilers, a ver, aquí spoilers no puede haber porque sabes de qué va la obra y, sobre todo, la Odisea de Nolan es una reinterpretación a nivel visual, sobre todo desde el punto de vista del lenguaje visual de la obra. Por tanto, la historia te la sabes. Lo que no te sabes, te voy a contar en este vídeo, son todas una serie de lecturas que te diré. Yo tuve que estudiar la Odisea en el instituto cuando era joven porque en el programa ministerial italiano la Ilíada, la Odisea y la Eneida son tres obras que hay que estudiar cada año una, junto con la Divina Comedia, el infierno, el purgatorio y el paraíso. Durante 6 años estudiamos las obras épicas, ¿no?, de la literatura mediterránea, que es nuestra cultura. Y esto es muy importante para comprender precisamente la obra de Nolan y finalmente contestar a la pregunta: ¿estamos ante una obra cinematográfica maestra o ante un oprobio histórico de una obra literaria? Sí, porque muchos la han tildado de woke. ¿Pero qué es eso de woke? Porque juzgar como woke algo es fácil, pero ¿qué es lo que hay realmente de woke? Y si no fuera woke y fuera otra cosa, lo que ha chirriado a muchas personas, te lo cuento todo en este vídeo. Venga. Así es, Arturo Pérez Reverte y un servidor fuimos a ver la película de Christopher Nolan, La Odisea. Me apremia decir que no fuimos juntos, pero que fuimos prácticamente los mismos días, o los mismos días estuvimos comentando la obra en X, y quise confrontarme precisamente con Arturo Pérez Reverte, que de vez en cuando me contesta, de vez en cuando. Me contesta más cuando son cuestiones históricas referidas a mi pasado, a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, información que yo tengo de la guerra civil, en fin, ese tipo de cosas me ha contestado en otra ocasión, ¿no? Aquí, la verdad que esto es lo que él posteó de la Odisea y ahora te voy a contar lo que le he contestado yo. Mi confrontación. Vi la Odisea, dijo. Licencias norelascas aparte, es decir, aparte de todo lo que él pone, todo lo que el director pone de suyo para dar, digamos, su sello, ¿no?, sus reinterpretaciones. Es como, tiene que considerar que Christopher Nolan se transforma en un traductor de la obra, ¿vale? Al igual que a Arturo Pérez Reverte le han preguntado por varias traducciones quiénes son los mejores traductores, ¿no? Cuando tú entras ya a querer analizar un texto a fondo en la literatura, ya no te basta leértelo. Si puedes leerlo en original, mejor. Pero claro, tú no te no vas a leer Tolstoy, ¿no? No vas a aprender ruso para leer Tolstoy, no vas a aprender, yo qué sé, eh, inglés si no lo sabes para leerte alguna obra en inglés. Pues no, tiene que fiarte de un traductor. Pero hay traductores y traductores que realizan labores de investigación, utilizan terminología, juegan con los matices y cada obra puede cambiar, si bien no cambia en la historia, puede cambiar en la parte estética, ¿no?, que te está mostrando debido al uso de una terminología y una semántica diferente que te evoca unas sensaciones que pueden ser más o menos próximas a lo que quería trasladar el autor, Homero, ¿no? En este caso, Nolan se transforma en un traductor de la palabra a imágenes de la obra. Por tanto, con unos saltos especulativos brutales, ¿no? Pero ahí, en el lenguaje visual, quizá puede estar la grandeza de Nolan, donde, sin embargo, debemos ir a mirar en todos aquellos aspectos donde entran elementos que no son propios del estilo de Nolan y atienden más bien a cupos de género, cupos LGTBI, condiciones para que la obra sea bien aceptada entre los lobbies que tienen posibilidad de anunciarla y distribuirla en Hollywood. Es una obra a todos los efectos creada para ganar Oscar, como fue Titanic en su momento. Es decir, yo quiero una obra, quiero una película donde quiero ganar muchos Oscars. ¿Y qué es lo que tengo que hacer?
le preguntas a ChatGPT, ¿qué es lo que tengo que hacer para ganar al menos 6 Oscars en, en Hollywood, ¿no? En la gala de los Oscars. Bueno, y ChatGPT te dice todo lo que tienes que hacer, ¿no? De alguna manera yo creo que hay una intención ahí de atender, ¿no? A toda una serie de lobbies que operan en Hollywood y que tienen poder para decir pulgar arriba, pulgar abajo con respecto a tu obra para que gane más o menos. Tan es así que ya la obra se ha convertido en la obra más taquillera de Christopher Nolan. Yo creo que precisamente por eso, ¿no? Dice aquí, licencia novelesca aparte, gran película. Lo que no me convenció fue Matt Damon como Odiseo. Ostras, si eso es lo que no le convenció, es que Arturo Pérez Reverte no quiere entrar en los aspectos propios de la cultura mediterránea que transmite la obra. Dice, el Odiseo de Matt Damon carece de astucia, de grandeza, de épica, de verdaderos remordimientos. No es el héroe mediterráneo que nos contó Homero, ni logra alcanzar al enorme Ralph Fiennes de El Retorno, ¿vale? Eso es importantísimo, porque en la caracterización del personaje están inyectadas toda una serie de cuestiones ideológicas, culturales, propias de la condición del hombre blando, del hombre débil, del hombre vulnerable, más que débil, vulnerable de los tiempos actuales. Esos hombres como Jesús Calleja, ¿no? Que va a ver el eclipse, ¿no? En globo, en un globo aerostático, y al día siguiente va a visitar a Pedro Sánchez en la Mareta después de haberse conmocionado, haber llorado por ver el eclipse como el mejor momento de su vida, ¿no? Luego, claro, mete a ese hombre en la valla de Ceuta a defender el territorio, ¿no? Esos hombres vulnerables, muy lejanos en la caracterización de los personajes, muy actuales hoy, pero muy lejanos a las gestas épicas que precisamente pretenden contar o cuentan, de hecho, los libros de Homero. Porque no hay que olvidar que el libro de Homero se enmarca en el género literario de la épica. ¿Cuál es el género literario de la épica? Pues es un género donde los hombres están caracterizados con unas condiciones, con unas prerrogativas muy concretas, donde la filosofía estoica, ¿no? La filosofía de te liberas a través del sufrimiento, del esfuerzo, consigues tus resultados, es el elemento principal, truncal, la columna vertebral de las obras. Tan es así que yo le quise comentar, ¿no? Le quise contestar a Arturo Pérez Reverte preguntándole además por su opinión, ¿no? Dije, la datación de Nolan, de la Odisea, se aleja de la tradición mediterránea, luminosa, épica, asociada a Homero, para proponer una lectura visual y moral mucho más sombría, mucho más anglosajona, cercana a imaginarios nórdicos, a sensibilidades más contemporáneas. Los paisajes no son paisajes mediterráneos, son paisajes fríos, ¿no? Parece las Islas Faroe, ¿no? O la Falklands, ¿no? Abajo. Es decir, lugares cercanos, ¿no? A lugares fríos, nórdicos o del sur terráqueo, si hablamos de las Islas Malvinas, ¿no? En lugar de subrayar, decía, el carácter solar, heroico y civilizatorio del relato, porque, claro, la Odisea, el viaje por el Mediterráneo de Ulises no es más que un viaje culturizador, donde Ulises pasa por todo el Mediterráneo, transmitiendo los valores y haciendo vencedores los valores de la cultura griega por encima de aquellos lugares donde él iba. Su astucia, su argucia, sus tretas, ¿no? Su manera de pensar se imponían, ganaban a todos los pueblos, todos los lugares del Mediterráneo. Se imponía una forma de pensar, se imponía una forma de utilizar la racionalidad por encima de los deseos viscerales, los cerdos en la isla de Circe, ¿no? O por encima de las emociones desbocadas y exacerbadas, ¿no? La sirena, el atractivo de la sirena, ¿no? El canto de la sirena que volvían locos a los hombres, ¿no? La tentación, la traición, la infamia. Bueno, la traición y la infamia ya como valores acabaron siendo destruidos con la caída de Troya en la Ilíada, y en la Odisea lo que tenemos es el prevalecer de la razón, de la astucia, del ingenio, del aplazar la recompensa, del esfuerzo, ¿no? Del permanecer firme, del estoicismo, ¿no? De la coherencia, de la congruencia del ser humano, de estar aferrado a unos valores por encima de las tentaciones, por encima de la corrupción, del olvido, por encima de las tentaciones carnales o de las emociones desbocadas, ¿no? Todo esto lo estamos viendo. Ese es el hilo de la obra, que sin embargo en Nolan se pierde esa cultura mediterránea, nos desvirtúa a los mediterráneos, ¿no? Dije, en lugar de subrayar el carácter solar, heroico y civilizatorio del relato original, la película sitúa la historia en una atmósfera fría y oscura,
más próxima al paisaje de la isla Faroe o del África Oriental que del Mediterráneo de Homero, ¿no? Está prácticamente, Nolan sitúa la Odisea en Mordor, por así decirlo, y con una estética entre El Señor de los Anillos y Star Wars, ¿no? En fin, poco mediterráneo, ¿no? Esa elección estética no es neutra, modifica la percepción del mundo narrado y desplaza el eje de la epopeya desde la afirmación de valores heroicos hacia una representación marcada por la culpa, la ambigüedad moral, el desencanto. La Odisea es un cuento mediterráneo, solar, con luz épica. La obra de Nolan lo sitúa más cerca de Mordor, entre las islas Faroe y las playas de la Abisinia africana. No hay nada de mediterráneo ni solar. Es una obra de revisión anglosajona más cercana a un lenguaje visual propio de los cuentos nórdicos. Con un asqueroso tufo a retórica indigenista, y esto es lo importante, retratando a los griegos como una civilización imperialista que quiso conquistar Troya, a la par que las retóricas actuales tratan Israel respecto a Gaza, o tratan o revisan la historia de España con respecto a México, ¿no? Van ahí a violinicinar a las mujeres, a robar, a destruir, a degollar y se marcha. No, no funcionó así. No puede tratar la caída de Troya desde ese aspecto de retórica indigenista actual. No tiene nada que ver. En ese sentido es una manipulación de la percepción y sobre todo una tergiversación, una distorsión de la obra original que no te puede permitir porque distorsiona todos los valores. Una cosa es que tú des un halo estético a la obra propio de tu lenguaje visual como director de cine y otra cosa es que le inyecte toda una serie de valores diferentes que no están en la obra o directamente lo sustituyas con contravalores más propios de la filosofía actual, haciendo creer que la historia fue de una manera y con una visión propiocentrista, es decir, marcada por nuestra propia cultura actual con respecto a una asunción de aquellos que eran los verdaderos valores de la obra original y de ese contexto histórico en el que fue escrita. Bien. Digo, sin embargo, la obra de Homero no tiene ese enfoque, se centra en las virtudes y valores de los personajes. Troya es atacada por no respetar los valores de la civilización griega de entonces, el honor y la valentía, y por rendirse a sus líderes, a la cobardía, al engaño y a la traición. Tema que podría también tratarse porque es muy propio y cierto en los líderes de nuestro tiempo. Es decir, Troya no fue atacada por un espíritu imperialista de los griegos que quisieron simplemente destrozar un pueblo, robar a las mujeres, bueno, raptar a las mujeres, asesinar a los hombres y quemar Troya. No, Troya fue quemada porque los habitantes de Troya en el cuento son la representación de la cobardía, del engaño y de la traición por el rapto de Helena de Troya. Bien, por el no quererse enfrentar París a Agamenón para hacerse con Helena de Troya, por rehusar la confrontación, ¿no? Por la cobardía. En ese sentido, los valores de la Grecia de entonces, que era la valentía, prevalecieron sobre la cobardía, el engaño y la traición. Esa es la caída de Troya, la caída de una serie de valores negativos para la época y no un pretexto para lanzar, digamos, un mensaje indigenista de que los pueblos que van hacia otro pueblo son opresores, los esclavizan, raptan a las mujeres, las prostituyen, la hacen esclava, etc. Eso ocurría, pero en el cuento la razón que mueve Grecia a atacar Troya no es el imperialismo. Bien, la caída del holocausto de Troya es la aniquilación de esos valores y no una cuestión de invasión territorial y explotación posterior. Si bien Agamenón es representado por su ambición en la Ilíada, nunca el expansionismo territorial es un tema central, más bien una trama complementaria para retratar el oportunismo de la ambición cuando utiliza valores nobles para imponerse. ¿Mm? La obra de Nolan hace una peligrosa inversión semántica de los valores de la obra original, no solamente distorsionándolos, sino invirtiéndolos. Pinta a los griegos como los invasores ilegítimos que causan violencia y sufrimiento, como retratando una versión actual de Israel con Gaza. Es decir, Nolan lo que hace es replicar la situación, convertir Troya en Gaza, ¿no? Y convertir Grecia en Israel, básicamente, ¿no? Esto es lo que ha hecho Nolan. Y eso es una manipulación de la historia. Digo aquí, cuando Homero, sin embargo, trata a los griegos como libertadores que se enfrentan a los valores más bajos del ser humano representado por Troya y prevalecen. Lo que para Homero es el bien que vence el mal, para Nolan se convierte en un invasor que comete un acto de agresión vil y del que se arrepiente y queda atormentado por sentimientos de culpabilidad después. Sí, porque Nolan también tergiversa la estancia de los 7 años de Ulises, Odiseo,
en la isla de la ninfa Calipso. Ahí Nolan nos retrata un Odiseo atormentado por todo lo que hizo en Troya, que ha perdido la memoria casi como una forma de remoción de la conciencia, ¿no? De todo, como si la conciencia quisiera olvidar todo el mal que ha hecho en Troya, cuando sin embargo en la obra original, la permanencia de 7 años en la isla de la ninfa Calipso representa la ninfa Calipso, la corrupción femenina, el abandono a los placeres inmediatos, a los placeres de la carne que llevan al olvido. Ulises en la obra original es capaz aún así de vencer la tentación de la belleza de Calipso, de que se lo da todo, le da sus paguitas. Calipso era el estado que daba las paguitas a Ulises para que Ulises no volviera a Ítaca. Y aún así, 7 años después, Ulises sigue teniendo vivo el recuerdo de su querida Penélope, de su hijo Telémaco, y vence la tentación de la droga de Calipso para emprender el viaje, seguir su viaje a Ítaca. La diosa Calipso, la ninfa Calipso, representa la adicción incluso a la sustancia, a las drogas, a todo aquello que te trata de desvirtuar, ¿no? Desviar del camino recto en la vida. Del camino, porque siempre hay dos caminos, ¿no? El camino cómodo y el camino correcto. El camino cómodo era permanecer en la isla de la diosa Calipso, de la ninfa Calipso, siendo atendido con todos los parabienes, ¿no? Estando cubiertas todas las necesidades de Ulises, eso hubiese sido el camino cómodo, quedarse ahí y olvidar. No, pero él, con ese espíritu estoico, lo que hace es seguir manteniendo firme en su conciencia el recuerdo de su mujer, el deseo de volver a reencontrarse con su mujer y su hijo. Eso representa la familia, el valor de la familia, la importancia que tiene la tierra para poder luchar contra ella, no lo que están haciendo a día de hoy, que quieren movimiento migratorio para que nadie pertenezca a ningún lugar y las élites se apoderen de la tierra. Sean controlados de la tierra porque la tierra no es de nadie. Como decía Zapatero, le pertenece al viento, ¿no? Eso es importantísimo. En la obra de Nolan todo eso se pierde. Esa tentación representada por Calipso, por la mujer, ¿no? Que corrompe al hombre, no es representado. ¿Por qué no es representado? Porque, claro, la mujer que corrompe al hombre y que representa la tentación más baja, en la obra de Homero, en aquellos tiempos, era legítimo representarla así, representar esa tentación vil y baja a través de los semblantes de una mujer guapa. Pero a día de hoy sería un gesto machista en una obra de cine y por tanto no aparece. Es decir, que Nolan tergiversa, distorsiona la figura de la ninfa Calipso porque la obra originaria, vista y revisada con los valores actuales, es machista y que hacerlo para Nolan, representarlo tal como ocurre en la obra originaria, en una película en el siglo XXI, año 2026, representaría la condena de todos los lobbies igualitarios en Hollywood que no consienten a día de hoy que la mujer sea representada, que se represente la corrupción a través de la mujer. Pero bueno, hay que hacer también un matiz. A través del semblante de la mujer, pero ciega, se representa la justicia. Es decir, esto no es que, no, es que los griegos, la obra de Homero es ¿cómo se dice? Machista, ¿no? Porque maltrata a la mujer. Bueno, Penélope, mira Penélope, una mujer sumisa, que en lugar de buscarse un nuevo, como haría hoy una mujer de hoy, un nuevo marido, empoderada, ¿no? Para decir, oye, me voy a buscar yo mi nueva pareja, no. Espera solemnemente, haciendo a través del telar, haciendo y deshaciendo el tapiz, ¿no? Es curioso. Ahí también, en la obra de Nolan, hay una rabieta, hay un momento de rabieta, ahora lo veremos, un momento de rabieta de Penélope, representada por Anne Hathaway, que es una de las feministas más feministas hasta la médula en Hollywood, ¿no? Más sectaria que pueda haber en Hollywood. No es casualidad que esté ella como Penélope para darle un toque feminista casi. La Penélope es casi una de Nolan es casi una doña Leticia, por así decirlo, ¿no? Bueno, una mujer empoderada que en un momento dado, en una de las últimas conversaciones con Telémaco, tiene ahí una rabieta y dice, oye, ¿y por qué tengo yo necesariamente que casarme con un hombre si llevo, no sé si eran 10, no sé cuántos años, viviendo sola? Yo soy la reina, yo tengo derecho a dirigir, a gobernar Ítaca, porque ya el tiempo que llevo sola gobernándolo me legitima, ¿no? Yo no necesito ningún hombre que me legitime como reina porque
el mero tiempo que llevo como reina sola me legitima en el cargo, ¿no? No es otra forma de transmitir a través de valores actuales, ¿eh? Una visión de la mujer que en la historia de Homero es muy diferente, que representa la familia, representa la paciencia, la espera, la parsimonia, con la que un hombre puede construir una familia que valga la pena como para no abandonarse a los placeres de la carne, a la corrupción de la isla de la ninfa Calipso. Bien, bien, aquí lo que tenemos es que lo que para Homero es el bien que vence el mal, para Nolan se convierte en un invasor que comete un acto de agresión vil del que se arrepiente y quede atormentado. Además, Nolan escenifica la quema de Troya en lugar de hacerla parecer una purificación. Quema, que arda Troya significa purificamos, el fuego purifica la corrupción, la traición, esos valores bajos que representaba Troya. Y sin embargo, en la obra de Nolan, prácticamente la quema de Troya es un holocausto, ¿no? Es un acto violento y antes de la quema se perpetra en la película un montón de asesinatos por degollamiento. Y eso es muy importante porque en ningún momento Homero recurre al degollamiento como modus operandi de batalla de los griegos. El degollamiento es propio de otras culturas, culturas que vienen más bien asociadas al Islam, culturas radicales, y no de la cultura griega. Los griegos no degollaban, al menos en la obra de Homero, y Nolan se inventa prácticamente a los griegos casi como si fueran talibanes, como si fueran unos bárbaros, ¿no? Atribuye actitudes y formas de matar a los griegos que son propias de otras culturas actuales, que no son propiamente occidentales, acercándolos más a terroristas y criminales. Pero Homero nunca describió esa forma de matar en la obra. La película de Nolan, además, carece de épica, mostrando personajes atormentados, inseguros, mostrando hombres como Jesús Calleja, ¿no? Atormentados, inseguros, con dudas existenciales, cuando precisamente la épica, que es el estilo literario al que pertenece la Odisea, caracteriza a los personajes como íntegros y con valores inquebrantables. Ojo, mira que Jesús Calleja ha estado en situaciones límite, tiene una fortaleza mental brutal, pero tira mucho de desarrollo personal. Y en aquel momento no había desarrollo personal, ¿no? Era una reinterpretación actual de la caracterización de los personajes. A eso se le puede dar incluso mérito en el sentido que pinta unos personajes actuales y ayuda a esto a entender la diferencia entre cómo eran antes los seres humanos y cómo son ahora. Pero no por ello debe automáticamente llevarnos a creer que los hombres de hoy son mejores que los de entonces, porque nosotros somos sucesores de ellos. Gracias a ellos existimos nosotros. No lo olvidemos. Eso de revisar la historia y condenar aquello que a día de hoy interpretaríamos como malo, que pero sirvió para que los genes llegasen a nosotros y nosotros estuviésemos vivos hoy, bueno, es un acto bastante ignorante, si podemos decirlo de alguna manera, con respecto y desagradecido con respecto a los que hicieron que nosotros pudiésemos a día de hoy estar aquí, ¿no? Los personajes y protagonistas de Nolan son vulnerables y esto va en contra del espíritu del género literario de la épica que busca caracterizar a protagonistas por su inquebrantable integridad. Algunos caen en la falacia de creer que así Nolan está humanizándolo, ¿no? Como que si lo muestro más vulnerable, lo humanizo. Como si Homero no los hubiese humanizado. Esa es la cuestión. Homero humaniza a Ulises. Ulises es el más humano de los personajes. Es el que más utiliza el intelecto, la razón. Ulises ya humanizó a los griegos, humanizó a Ulises, a Odiseo, humanizó a los griegos frente a otras culturas. Pero parece ser que hoy no es suficiente. Hoy tenemos que considerar eso como bárbaro porque los humanos somos los hombres de hoy, no los hombres de entonces de quienes descendemos, ¿no? Es terrible, ¿no? Esto es caer en el engaño de nuestro tiempo, de creer que si te muestras vulnerable o voluble o contradictorio, como los personajes de Nolan, eres más humano. No hay que confundir, sin embargo, vulnerabilidad con humanizarse, porque en ese error semántico se acaba creyendo que cuanto más mediocre eres, más digno y serás como ser humano. Porque si te humanizas hasta ese punto, te quedas entonces en la isla de la ninfa Calipso, abandonado a los placeres de la carne y te conviertes en un mediocre. ¿eh? Ese revisionismo histórico a la inversa, el atormentado, en este revisionismo histórico a la inversa, el atormentado y por ende el relativista, el que revisa constantemente lo que ha vivido, le busca segundo, tercero, cuarto significado, el que se cuestiona tanto, es el que prevalece respecto al estoico con principios inquebrantables. Cuando, sin embargo, en la obra original es que uno prevalece en la medida en la que es inquebrantable en sus principios. Aquí, sin embargo, prevalece el atormentado, el vulnerable, que es más próximo al mediocre en la obra original.
Me recuerda mucho este tipo de caracterización a la película de Napoleón de Ridley Scott, donde Ridley Scott pinta un Napoleón así, muy voluble, muy relativista, ¿no? Muy woke también. Por no hablar de la rabieta feminista que le pone a Penélope convertida en una suerte de María Corina Machado al revés. Es decir, María Corina Machado condenada a vivir afuera, ¿no? Ahora de Venezuela la consiguen sacar y ya no, parece que no puede volver a entrar y esta, ¿no? Penélope, bueno, convertida en una María Corina Machado dentro, ¿no? De Ítaca, ¿no? Que argumenta que como lleva ella reinando tantos años sin rey, ella es la verdadera líder y tiene derecho a ser reina sin necesitar volverse a casar. Solo le faltó argumentar que necesita ser reina por cupo de género. Es tremendo. Es insultante que en la película lo primero que sale, además, en la escena es un negro. Lo primero que sale en la primera escena, un negro. Después un asiático y después un andrógino, que es trans. Nada de Mediterráneo, ninguno de ellos. Entiendo que esos son cupos de inclusividad para obtener alguna subvención para financiar la película o los votos del establishment para ganar Oscars. En resumen, la obra es un síntoma más del triunfo de los mediocres. Pinta, y en ese sentido sí que estoy de acuerdo con Arturo Pérez Reverte, pinta a los héroes como mediocres. Es decir, que son héroes en la medida en la que son mediocres. Muy propio de nuestro tiempo. Lo único que salvo de la película es la interpretación de todos los actores, principalmente Penélope y Antino. Y lo más ridículo es el cabalino rampante de Ferrari como caballo de Troya. Es que es tremendo, ¿no? Pinta, aquí lo tenemos, pinta Nolan, un caballo de Troya donde en teoría estarían dentro todos los guerreros, ¿no? Lo pinta con un caballo relinchante, ¿no? Pues es tremendo, ¿no? Esto es lo que tenemos. Una obra que a nivel lingüístico, fíjate cómo era la Ilíada, ¿no? La Troya, ¿no? En 2004, como en 22 años, la Odisea tiene personajes. Helena de Troya es negra, es tremendo, ¿no? Pues no, este no es Aquiles, ¿vale? Pues es lo que tenemos. Este es el caballo relinchante que, bueno, lo dejaron tirado en la playa, cosa que no encaja, no encaja. Lo que sí está muy bien, la recreación, ¿no? de todos los escenarios. A nivel lingüístico, las imágenes, la fotografía de la película es brutal, pero no basta, ¿no? Tan es así que, fíjate lo que decía el Confidencial, ¿no? Me encuentro bastante alineado con este titular. Para Nolan, Ulises no es un héroe griego, sino un soldado americano, y su mundo, como el nuestro, está dominado por la autoayuda, la simplicidad del carácter y las dudas religiosas, ¿no? El relativismo constante. Bueno, esta ha sido mi confrontación con Arturo Pérez Reverte. ¿Y quieres saber qué ha contestado Arturo Pérez Reverte? Pues no me ha contestado. Tan sencillo. No me ha contestado porque él, en su orgullo literario, muchas veces es así. Reverte, una persona muy orgullosa, tiene sus rasgos también narcisistas, los tiene, pero es un gran intelectual, es una persona que merece la pena siempre leer, escuchar, porque sus reflexiones son poderosas y alimentan el debate. Sobre todo es eso, ¿no? En ese sentido, gracias a precisamente su post, yo he podido contrapostear, ¿no? Reflexionando todo lo que te he manifestado en este vídeo. Pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú de la obra. ¿Crees que la película está bien? ¿Te ha gustado? Al margen de la película, del aspecto visual, estético, ¿crees que es bastante fidedigna con respecto a la obra original? ¿Crees que estamos ante una obra maestra o un oprobio woke? Desde mi punto de vista, y analizando, teniendo en cuenta el aspecto cinematográfico, del lenguaje cinematográfico, de imagen, de fotografía, de dinamismo, de calidad de la imagen, es una obra maestra. En cuanto a la estructura, en cuanto a la caracterización de los personajes, en cuanto a todos los elementos ideológicos, el revisionismo histórico que mete en la película, para mí es un oprobio histórico. Entonces, si me tengo que quedar con las dos cosas, yo creo que no puedes nunca o no es justo embellecer algo que en el fondo transmite unos valores que no son en consonancia con la obra original. En ese sentido, por esto creo que Nolan ha maquillado y que cuando utilizas las imágenes para maquillar, para hacer bonito estéticamente el mensaje con el fin de que entre con más facilidad, de que entre con vaselina, no olvides que lo que te están inyectando es ideología a través, sirviéndose, por tanto, de artistas que son capaces de embellecerla, de edulcorarla, de hacerla apetecible para que te entre mejor. Y esto, desde luego, es manipulación. Y es por esta razón que, desde mi punto de vista, mi conclusión es que la obra es un oprobio. Pero me gustaría conocer tu punto de vista, si te ha gustado, si no,
si es una manipulación también desde tu punto de vista. Te espero. Dale me gusta al vídeo, hipea, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque en el momento en el que publique el próximo, ahí te encontraré. Chao.